Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposo ocultó un hijo con su amante mientras yo sufría por ser infértil y ahora exige que lo críe. La vida puede dar giros inesperados que transforman lo que parece perfecto en algo irreconocible. Mi historia es un testimonio de cómo la felicidad puede desvanecerse en un instante, dejando solo dudas y arrepentimientos. Reflexionando ahora, me doy cuenta de que quizás debía haber sido más cautelosa, pues como dicen, cuando algo parece demasiado perfecto para ser verdad, probablemente lo es. Mi historia comenzó hace 5 años cuando, a mis 32 años, contraje matrimonio con Kendall, Ken, de 35. Nuestra historia se remontaba a varios años atrás, aunque solo comenzamos nuestra relación romántica 2 años antes de casarnos. Para mí, representaba todo lo que había soñado en una pareja. Durante todo el tiempo que lo conocí, incluyendo nuestro noviazgo, nunca mostró comportamientos preocupantes. Sin embargo, ahora comprendo que la ausencia total de defectos puede ser, paradójicamente, la señal más alarmante. Es una lección que aprendí duramente. Cuando alguien parece absolutamente perfecto, probablemente está representando un papel cuidadosamente elaborado. Nuestra relación sobresalía en comparación con mis experiencias anteriores, que aunque fueron pocas, no se acercaban a lo que tenía con Ken. Era natural que lo viera como mi compañero ideal. El amor florecía entre nosotros y la felicidad parecía perpetua. Sus padres me acogieron como a una hija más, algo especialmente significativo considerando que Ken era hijo único y el centro de sus vidas. Incluso después del matrimonio, nunca experimenté los típicos conflictos con mi suegra, una bendición que no pasaba desapercibida. A pesar de la distancia geográfica, manteníamos el contacto mediante visitas regulares, alternando entre nuestros hogares un par de veces al año. Era importante para Ken, y por ende, para mí también. Mi propia familia recibía menos visitas, pero esto no generaba conflictos gracias a la presencia de mis hermanos. Pero me desvío del punto central. Lo importante es entender que, por todos los estándares imaginables, disfrutaba de un matrimonio envidiable. Incluso en nuestros momentos más bajos, la situación nunca descendía más allá de lo manejable. Por eso, los eventos que siguieron fueron completamente inesperados. Poco después de casarnos, decidimos intentar formar una familia. Ninguno anhelaba una familia numerosa. Yo, proviniendo de una, conocía tanto las alegrías como los desafíos de crecer en un hogar repleto. Si bien la experiencia de ser una de 6 hermanos me brindó momentos inolvidables y lazos inquebrantables, también me mostró el agotamiento que implica criar a tantos niños. Ken, acostumbrado a una familia pequeña, se sentía más cómodo con ese modelo. Recuerdo su asombro inicial al interactuar con mis hermanos. La intensidad de nuestras reuniones familiares lo desconcertaba notablemente. Esta visión compartida sobre el tamaño de nuestra familia nos llevó a comenzar los intentos por concebir temprano. Los primeros meses estuvieron llenos de esperanza y, aunque sin éxito, mantuvimos el optimismo. Sin embargo, gradualmente, los fracasos comenzaron a afectarme profundamente. Ken mantenía una actitud positiva, aunque ahora sospecho que parte de ello era una máscara para protegerme. Después de 1 año de intentos infructuosos, sugerí consultar a un especialista en fertilidad. El diagnóstico fue devastador. Mi capacidad para concebir naturalmente era extremadamente limitada. La única alternativa viable para lograr un embarazo sería someternos a tratamientos de fertilidad. Ese día marcó el inicio de un periodo sombrío en mi vida, donde mi identidad como mujer y esposa se vio profundamente cuestionada. Lo que más me perturbó fue la reacción de Ken, quien inmediatamente comenzó a discutir opciones de tratamiento con el médico sin consultarme. Aunque nunca habíamos anticipado esta situación, yo le había expresado previamente mi preferencia por la adopción en caso de enfrentar dificultades para concebir. Sin embargo, en ese momento crucial, Ken me excluyó completamente del proceso de toma de decisiones, iniciando conversaciones sobre tratamientos de fertilidad y FIV como si mi opinión fuera irrelevante. No es que no le importara, simplemente no consideró necesario consultarme antes de tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. Durante la consulta, mantuve la compostura, pero en el viaje de regreso, expresé mi descontento con su comportamiento. Este incidente desencadenó una seria discusión, y aunque eventualmente logramos reconciliarnos, el proceso de sanación tomó meses.
Mi principal preocupación era la FIV. Reconozco que ha sido una bendición para muchas parejas, incluyendo la perspectiva de Ken, pero me aterraba la idea de someter mi cuerpo a procedimientos invasivos y tratamientos hormonales, especialmente considerando la posibilidad de embarazos múltiples. Aunque muchas mujeres manejan exitosamente este proceso, yo sentía que no estaba preparada para ello. Creía firmemente que, siendo mi cuerpo, mi comodidad y bienestar deberían ser prioritarios. Para Ken, sin embargo, la prioridad era formar una familia, incluso si esto significaba poner en riesgo mi bienestar físico y mental. Esta actitud me afectó profundamente. Durante aproximadamente 6 meses mantuvimos constantes desacuerdos sobre el tema. Ambos intentamos compartir nuestras perspectivas, y aunque nunca lo consideré equivocado, me dolía su aparente indiferencia hacia mis preocupaciones. El prospecto de someterme a la FIV me generaba una profunda ansiedad, y sentía que eso debería haber sido suficiente para cerrar el tema, pero no lo fue. Sorprendentemente, logramos superar esta crisis. En retrospectiva, pienso que quizás habría sido mejor terminar el matrimonio en ese momento, en lugar de prolongarlo para enfrentar lo que vendría después. La terapia matrimonial resultó ser nuestra tabla de salvación. La mejoría en nuestra comunicación y relación fue evidente desde las primeras sesiones. Comenzamos a tener conversaciones más abiertas sobre la familia y los niños, llegando al acuerdo mutuo de posponer cualquier decisión sobre la paternidad. Si en el futuro el deseo de tener hijos persistía, procederíamos con la adopción. Esta solución me parecía ideal y nuestra relación experimentó una notable mejoría. Durante los siguientes 3 años, no tuve motivos para sospechar una infidelidad. No había señales típicas, ni viajes de trabajo sospechosos, ni reuniones tardías en la oficina. Además, siempre he sido una persona que confía plenamente, especialmente en Ken. Nuestra relación parecía sólida y feliz, sin ningún indicio que me hiciera dudar de su lealtad o amor. En retrospectiva, debo reconocer su habilidad para mantener las apariencias. Todo cambió la semana pasada. Me encontraba en casa, recuperándome de una indisposición menor, cuando Ken me envió un mensaje anticipando una conversación importante y pidiendo que mantuviera la calma. Imaginé que se trataba de algún asunto laboral. Sin embargo, cuando llegó a casa, no venía solo, lo acompañaba un pequeño niño. Mi primera suposición fue que se trataba del hijo de algún conocido que necesitaba cuidado temporal. Después de un breve intercambio con el pequeño, busqué una explicación de Ken. Su silencio inicial ante mis preguntas fue desconcertante, hasta que finalmente reveló que era su hijo. Mi primera reacción fue de incredulidad y risa nerviosa, pensando que era algún tipo de broma elaborada. Sin embargo, antes de poder procesar completamente la situación, Ken se derrumbó en lágrimas, repitiendo disculpas y promesas de arreglar la situación. Para entonces, mi ansiedad había aumentado considerablemente. Exigí una explicación, pero Ken insistió en que debía atender primero al niño. Me negué a cooperar sin una aclaración completa, aunque la angustia del pequeño eventualmente me llevó a prepararle algo de comer. Ken aprovechó la presencia del niño para evadir temporalmente la conversación. Una vez que el niño se durmió, Ken reveló toda la verdad. Durante nuestro periodo de crisis matrimonial, cuando el divorcio parecía inevitable, tuvo una aventura breve con otra mujer. Esto ocurrió alrededor del tiempo en que considerábamos la terapia matrimonial. A pesar de sus precauciones, ella quedó embarazada. Cuando se lo comunicó, Ken terminó la relación y le sugirió interrumpir el embarazo, pero ella se negó. Para entonces nuestra relación había mejorado y Ken temía perderme por su error. Su plan era fingir estar de acuerdo con la adopción para eventualmente adoptar a su propio hijo. Su motivación incluía evitar pagos de manutención durante 18 años, esperando el momento adecuado para obtener mi consentimiento. Según él, la madre biológica estaba conforme mientras recibiera apoyo económico o el niño estuviera bajo su cuidado. Me encontraba completamente aturdida por esta revelación. Le pregunté si la presencia del niño, Zach, se debía a mi falta de cooperación. Me explicó que la madre había fallecido en un accidente, dejándolo como único responsable del pequeño. La idea de convertirnos en cuidadores permanentes de su hijo con otra mujer, un recordatorio constante de su infidelidad, me resultaba incomprensible. Le pedí que se marchara, pero él se arrodilló, suplicando que no lo abandonara, intentando presentar la situación como una bendición encubierta. Con la cabeza dando vueltas y sin fuerzas para escuchar más, me retiré.
Conduje sin rumbo por la ciudad antes de registrarme en un hotel. Le envié un mensaje informándole que no regresaría, ignorando sus numerosas llamadas y mensajes posteriores. Me sentía completamente entumecida, incapaz de procesar la traición y anticipando que sería vista como la villana por no aceptar a un niño sin madre. Permanecí ausente durante 2 días. Al tercero, recibí una llamada de mi suegra, quien decía estar en la ciudad y deseaba conversar conmigo. Aunque inicialmente me negué, argumentando que no había nada que discutir, ella insistió en que comprendía mi perspectiva y quería ayudar. Ingenuamente confié en ella, esperando encontrar apoyo femenino en esta situación. Pronto descubriría mi error. Al regresar a casa, encontré a Ken y a mis suegros, pero Zack no estaba presente. Mi suegra me recibió con un abrazo que momentáneamente bajó mis defensas, mostrándose comprensiva y reconfortante. Sin embargo, pronto se reveló el verdadero propósito de la reunión. Ken comenzó culpando mi infertilidad por toda la situación. Su elección de palabras me provocó una ira intensa. Le respondí que el verdadero origen del problema fue su decisión de ser infiel en lugar de abordar nuestras dificultades de manera honesta. Mi suegro intervino, insistiendo en que permitiera a Ken terminar de hablar. Ken continuó, describiendo su aventura como un error, pero al niño como un regalo, acusándome de no ver la situación desde esa perspectiva. Insistió en que siempre habíamos deseado hijos propios y ahora teníamos uno, sugiriendo que solo mi actitud impedía la felicidad familiar. Le recordé la diferencia fundamental entre nuestro hijo y su hijo. Mi suegra intervino entonces, argumentando que mi infertilidad hacía del hijo de Ken automáticamente mío, presentándolo como una intervención divina para resolver mis deficiencias como mujer. Rechacé enfáticamente esta interpretación, señalando que esto no era una solución divina, sino una nueva complicación creada por su hijo. La discusión se intensificó rápidamente, con los 3 intentando presionarme para aceptar a Zack. La intervención, organizada por mi suegra, tenía el claro objetivo de forzar mi sumisión. Cuando reafirmé mi negativa a aceptar a Zack, mi suegra me atacó calificándome como una mujer infértil inútil que debería agradecer que Ken solo hubiera tenido una aventura sin importancia en lugar de abandonarme. Ese fue el límite. Les ordené que se marcharan de mi casa, a lo que mi suegro respondió que yo debería ser quien se fuera, ya que la casa pertenecía a su hijo. Anuncié mi intención de divorciarme y me retiré, contactando inmediatamente a mi hermana Sara, de 35 años, quien es abogada. Le expliqué la situación brevemente y le pedí que preparara los documentos del divorcio. Me aconsejó no preocuparme y me sugirió quedarme con nuestro hermano Noah, su gemelo, quien vive en la misma ciudad. Aunque inicialmente había querido evitar involucrar a mi familia, las circunstancias me han llevado a este punto donde el divorcio parece la única salida. Ha transcurrido una semana desde que me instalé con Noah y mis emociones siguen siendo un torbellino confuso. Actualización 1. Han transcurrido más de 2 semanas desde que encontré refugio en casa de mi hermano. Aparentemente, la euforia inicial de mis suegros por su inesperado rol como abuelos se ha disipado considerablemente. La realidad de la situación ha comenzado a manifestarse. Nadie está verdaderamente preparado para asumir la responsabilidad de Zack. Mi suegra, en particular, ha intensificado sus intentos de comunicación, enviándome una avalancha de mensajes diseñados para manipular mis emociones y hacerme cuestionar mi juicio, todo en un esfuerzo por convencerme de darle una oportunidad al inocente pequeño, como ella lo expresa. Sin embargo, mi posición permanece inmutable. Me niego categóricamente a adoptar el rol maternal para un niño que representa la traición más profunda de mi matrimonio. Aunque comprendo plenamente que Zack es una víctima inocente en esta situación, también reconozco, con total honestidad, que carezco de la fortaleza emocional necesaria para superar este obstáculo y aceptar las circunstancias actuales. Simplemente no poseo esa capacidad de perdón y adaptación que la situación requeriría. Sara, en su papel de abogada y hermana protectora, me ha aconsejado mantener las líneas de comunicación abiertas con todos los involucrados, argumentando que cualquier interacción podría resultar ventajosa durante los procedimientos legales del divorcio. Como resultado, me encuentro en la incómoda posición de tener que soportar esta situación hasta que se resuelva legalmente. No obstante, Noah ha propuesto una perspectiva diferente sobre cómo manejar la situación.
En lugar de una aceptación pasiva, sugiere una estrategia más creativa. Su propuesta consiste en presentarles una contraoferta, expresar mi disposición para cuidar de Zack bajo una condición específica: la apertura unilateral de nuestro matrimonio exclusivamente para mí. Según su plan, esto se presentaría como la única condición bajo la cual consideraría perdonar la infidelidad de Ken, con la estipulación clara de que este privilegio no se extendería a él. Inicialmente, expresé mis reservas sobre esta estrategia, considerándola potencialmente excesiva y preocupada por las posibles repercusiones legales. Sarah, siendo la voz de la razón legal, probablemente desaprobaría tal acción, anticipando su impacto negativo en los procedimientos de divorcio. Sin embargo, Noah insiste en que existe una manera de ejecutar este plan con suficiente sutileza y discreción. Para hacer la propuesta más creíble, incluso se ha ofrecido a reclutar a uno de sus amigos para que interprete el papel de mi nuevo interés romántico o la supuesta tercera persona en la relación. Debo admitir que la idea, aunque inicialmente descartada como demasiado atrevida, ha comenzado a intrigarme. La perspectiva de mostrarles a mis suegros el reverso de la moneda, de hacerles experimentar, aunque sea hipotéticamente, la angustia de ver a un extraño irrumpir en un matrimonio, tiene un atractivo innegable. Sería una forma de justicia poética, permitirles saborear la amargura de su propia medicina, experimentar la impotencia de ver cómo una tercera persona aparece sin invitación y desestabiliza los cimientos de un matrimonio que creían inquebrantable. Actualización 2. Pido disculpas por mi prolongada ausencia durante estas últimas semanas. He estado experimentando frecuentes dolores de cabeza y, francamente, actualizar Reddit era la menor de mis preocupaciones. Para aquellos que se entusiasmaron con las sugerencias poco convencionales de Noah y esperaban verlas materializadas, lamento decepcionar sus expectativas, pero nada de eso ocurrirá. No deseaba complicar aún más un proceso de divorcio que ya es suficientemente complejo por sí mismo. Ken solicitó una reunión conmigo a través de múltiples llamadas y súplicas. Establecí mis condiciones con firmeza. La reunión se realizaría únicamente en casa de Noah, donde él vendría solo mientras yo contaría con la presencia de mis hermanos. Inicialmente se resistió, argumentando que esto constituiría una invasión a nuestra privacidad y a la santidad de nuestro matrimonio. Su comentario me provocó una risa irónica. Le recordé que no había mostrado preocupación alguna por la privacidad cuando sus padres me acosaban, y le sugerí que se abstuviera de mencionar la santidad de un matrimonio que él mismo había violado al involucrarse con otra persona. Le dejé claro que estas eran mis únicas condiciones para reunirnos, las cuales finalmente aceptó, aunque de mala gana. Su apariencia al llegar era deplorable, y estoy siendo considerablemente suave en esta descripción. Procedió a explicar cómo la combinación del proceso de divorcio y el cuidado de Zack estaba agotando tanto sus recursos financieros como su salud física. Se describió al borde del colapso, intentando malabarear múltiples responsabilidades, y expresó su desesperada necesidad de mi ayuda. Reveló que sus padres se habían desentendido de la situación cuando las cosas se tornaron complicadas, argumentando que no era su responsabilidad cuidar de su hijo. Irónicamente, en este único punto, coincido con su postura. La conversación fue esencialmente una reiteración de nuestras discusiones previas, solo que esta vez matizada con un mayor grado de autovictimización. Insistía en que no podía manejar las circunstancias actuales y que un solo error no debería definir el curso del resto de su vida. Mantuve mi posición firme. Le recordé que estas eran las consecuencias de sus propias acciones y que debía afrontarlas. Zack es su hijo, y ningún intento de distribuir la culpa alteraría esa realidad. Me acusó de crueldad y de ser despiadada, sugiriendo que mis acciones arruinarían la vida de un niño. Le respondí que él mismo había comprometido el futuro de Zack al traerlo al mundo en estas circunstancias. La responsabilidad era enteramente suya. Él había elegido tener a Zack, y ahora que se le exigía madurez y paternidad responsable, se encontraba atemorizado. Intentó transferirme la culpa, sugiriendo que mi falta de cooperación sería la causa directa de la destrucción del futuro de Zack. Me reveló que la madre del niño carecía de familiares cercanos, y los pocos parientes vivos eran demasiado tradicionalistas para aceptar un hijo nacido fuera del matrimonio. Me explicó que ella había sido repudiada por su familia por tener a Zack. Su acuerdo original consistía en que él se encargaría del aspecto económico hasta que nosotros lo adoptáramos,
o más precisamente, hasta que él lograra manipularme para aceptar la adopción. La madre simplemente actuaría como cuidadora hasta entonces. Debido a las posturas conservadoras de su familia, ningún pariente estaba dispuesto a acoger o apoyar a Zack tras el fallecimiento de su madre. Me resultaba incomprensible cómo esto se había convertido en mi responsabilidad. Él argumentó que Zack solo podía permanecer bajo su cuidado, una tarea que admitía no poder manejar. Insinuó que mi negativa a participar en su fantasía de familia feliz sería la causa directa de que Zack terminara en el sistema de acogida. Le recordé la existencia de sus padres, quienes inicialmente se habían mostrado tan entusiastas en presionarme para aceptar la situación. Cuestioné por qué habían abandonado el barco cuando las circunstancias se tornaron difíciles. Su respuesta fue que, aunque habrían ayudado si pudieran, su edad avanzada y sus propias responsabilidades les impedían priorizar a Zack. Le señalé que así como ellos tenían el derecho de priorizar sus propias necesidades sobre un niño que apareció inesperadamente en sus vidas, yo también podía ejercer ese mismo derecho. Me suplicó que al menos reconsiderara el divorcio, admitiendo su incapacidad financiera para disputarlo legalmente. Le respondí que esa era su desgracia, no la mía, y que no detendría mi vida simplemente porque resultara inconveniente para él. Era ingenuo de su parte esperar compasión y calidez de mi parte. Le confirmé que si me consideraba insensible, estaba en lo correcto, y no me avergonzaba admitirlo. Le reiteré que el divorcio era inevitable y que la única persona que me generaba compasión en toda esta situación era Zack, únicamente por tener que cargar con semejante fracaso como padre. Mis palabras provocaron su ira y comenzó a proferir insultos. Afortunadamente, la presencia de Sara y Noah resultó providencial y Noah lo expulsó eficientemente de la casa. Me resulta incomprensible cómo pudo albergar esperanzas de reconciliación y tener la osadía de presentarse ante mí con tales pretensiones. Lo único que tengo claro es que estoy completamente exhausta de su presencia y sus manipulaciones. Actualización 3. Vaya, había perdido completamente la noción de esta cuenta. Ha transcurrido un periodo considerable desde mi última conexión, y me complace compartir que actualmente me encuentro oficialmente divorciada, una situación que ha sido mi realidad durante un tiempo significativo. He notado numerosas consultas sobre la situación de Zack, pero debo admitir que carezco de información sobre su bienestar actual. Para ser completamente honesta, tampoco tengo interés en obtenerla. En cuanto a mi situación personal, he logrado establecer mi independencia, dejando atrás la hospitalidad de Noah para instalarme en un acogedor estudio que, aunque representa una inversión considerable, me proporciona exactamente el espacio que necesito en este momento de mi vida. Lo considero una victoria personal en mi camino hacia la recuperación. Desde la finalización del divorcio, he mantenido una política estricta de no contacto con Ken, aunque él persiste en sus intentos de comunicación cada pocas semanas. Me resulta desconcertante su aparente incapacidad para comprender que nuestra historia ha llegado a su fin definitivo. Debo ser sincera. Este no es el tipo de desenlace que encontrarías en un cuento de hadas. Las heridas emocionales persisten, la sensación de traición continúa reverberando en mi interior y el horizonte de recuperar mi capacidad para confiar plenamente en otra persona permanece incierto. Sin embargo, tengo una certeza absoluta. Mi camino ahora se dirige hacia adelante, sin espacio para miradas retrospectivas.